Listo. Bueno, la vez pasada empezamos a ver voy a compartir la pantalla. Estábamos viendo este episodio en el cual empezamos a hablar del rey David, ¿sí? Eh, el rey David, pues que fue un rey muy, pues supremamente importante en la historia del pueblo de Israel y que mm, tenemos podemos pues ver ahí las promesas que Dios ha dado a él. Entonces, si mis hermanos me acompañan a segunda de Samuel 7, del 1 al 16, segunda Samuel 7, del 1 al 16, dice, bueno, dice acá, no había leído Nubiecita, pero dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel he hablado, yo palabra alguna de los hijos de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé el redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos se aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. El mismo Jehová te hace saber que Él te dará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, bueno, hasta ahí. Entonces, ahí habíamos hablado que, bueno, pues que aquí esta es una parte clave de la Biblia, muy importante. Por acá llegó Nubiecita. Hemos dicho que esta es una parte súper clave de la escritura. Hola Nubiecita, buenas tardes. Eh, por tanto que, hola Nubiecita, porque, Buenas tardes. hola Nubiecita, bienvenida. Porque aquí vemos digamos, una relación más concreta acerca de lo que va a ser, digamos, de los planes de Dios con la humanidad y acerca del hijo de la mujer, ¿no? Que hemos estado esperando y que hemos estado mirando, esperando a través de toda la escritura. Eh, y vamos a ir por partes. Aquí dice, en Canaán Israel fue gobernado por varios jueces y posteriormente por una serie de reyes. David, el segundo rey, fue el más grande y el más piadoso de todos ellos. Entonces, acá, digamos que uno podría desmenuzar toda esta escritura y acá encuentra muchas cosas. Me llama la atención lo que dice el versículo 3. Natán, porque sí, dice, no, ve y haz todo lo que está en tu corazón. O sea, no tuvo en cuenta la opinión de Dios y pues Dios le hace saber a Natán que no es así como tan fácil como vaya y haga un templo, ¿sí? No es de esa manera. Entonces,
cómo tomamos decisiones a veces, ¿no? Ese es como un pequeño colofón ahí, como un pequeño comentario. Y siempre me ha llamado esta frase, me ha llamado mucho la atención esta frase de Natán, diciendo, haz lo que esté en tu corazón. Hacía lo Disney, lo que ponga Dios en tu corazón. Y resulta que no, o sea, realmente Dios tenía un plan totalmente diferente. Por otro lado, pues tenemos digamos, a David. Y algo que me llama también la atención es el tema de los segundos hijos. Hace un tiempo, hace un año más o menos, un pastor nos retó a leer la Biblia en un año. Entonces yo, antes de empezar la lectura con la iglesia, yo empecé como por estas fechas y el 11 de noviembre terminé de leer toda la Biblia. Entonces ahorita estoy en Génesis otra vez. Y me llama mucho la atención que hay muchos, digamos, eh, hay muchos casos en los que es el segundo, el segundo dentro de la lista, el que queda como el que recibe el favor de Dios. Entonces vemos Caín y Abel es el segundo, Esaú y Jacob es el segundo, ¿sí? Como que siempre, o siempre no, muchas veces sucede que es el segundo. En este caso tenemos el segundo rey, que es David, que tiene un corazón. Fíjate que aún uno podría hacer como ese paralelo también con, podría uno hacer ese paralelo con, se me fue la paloma, lo quiero decir. Bueno, en el caso. Entonces acá, bueno, sí, con el primer Adán y el postrer Adán que hablaremos después, ¿sí? Entonces acá tenemos el segundo rey, que fue el que realmente tuvo un corazón agradable a Dios. Y eso es bien interesante. Dice acá, ahora, ¿a qué casa se estaba refiriendo David? El templo. Un templo, ¿cierto? Un templo donde Dios pudiera habitar. ¿Por qué surgiría eso en el corazón de David? ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? ¿Nadie? Mira lo que dice aquí en el versículo 1. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, eh, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, una intención de David eh, acercarle la gloria a Dios. Pero pues digamos que ahí podemos ver una, ahí podemos ver como un poco a veces como nosotros encasillamos a Dios también, ¿no? Para David como que toda la divinidad, de pronto la divinidad estaba en ese arca, ¿sí? En ese tabernáculo donde Dios había dispuesto su alabanza, pero ahí no estaba necesariamente, Joan se pudo unir. No estaba ahí necesariamente, hola Joángel, buenas tardes, no estaba ahí realmente toda la divinidad, ¿sí? Bienvenido, Dieguito, ¿pero puedo decir algo? por supuesto. Puede ser que, sí, efectivamente no estaba toda la divinidad ahí, pero puede ser que David estuviera pensando, vamos a darle un sitio a Jehová donde esté su presencia, pues porque era como el orden, como el Altísimo, como algo específico y puro para él, ¿sí? Como que estaba en su casa y dentro de su casa estaba el arca. No, pues como que no lo veía al lugar, por más de que fuera el palacio más grande, bueno, no sé exactamente cómo sería la casa de David, pero puede ser que fuera el deseo de él de darle un lugar específico y santísimo, bueno, una cosa majestuosa, no en riqueza o algo así, pero sí especial para Dios, ¿no? No Ujú. sé. Exactamente, o sea, fíjate que David se construyó un palacio, seguramente él tenía un palacio, yo tampoco sé cómo era su casa, pero había un palacio de David.
¿sí? Él habitaba en una casa y el arca del Señor estaba en una carpa, ¿sí? Sí, Que era el diseño de Dios, pero digamos, imaginemos cuánto tiempo habrá pasado desde que Moisés hizo el tabernáculo hasta estos tiempos de David, o sea, tuvo que haber pasado alrededor de unos 500 años, tal vez, no en este momento no lo tengo muy claro, pero tuvieron que pasar muchos años, seguro que tuvo renovaciones y todo, pero finalmente era una carpa, ¿sí? Ahora, Dios no necesitaba un templo, como él lo dice más adelante, Dios no tenía necesidad de tener un lugar donde él habitar, como, ay, no, él no estaba como, no, yo acá. Pero ¿qué fue lo que agradó a Dios en la petición de David? el corazón de David. El corazón de David, o sea, para él era incluso por encima de sí mismo, fíjate que ahí está el primer mandamiento, él puso primero a Dios que sus propias cosas. Entonces, ¿cómo es posible que yo tenga una super casa re bonita y Dios esté en una carpa? El problema no era ese. Y de pronto la petición que Dios hace, que David hace ahí, está mucho más orientada hacia el hecho de que él quería darle más dignidad a Dios que a él mismo. Y eso es algo que es digno de imitar. Fíjate, aquí podemos ver un paralelo. Aquí vemos un paralelo no, un contraste con la actitud de los israelitas después. Como esto no, ese episodio no lo vamos a ver, lo que voy a leer no lo vamos a ver, entonces por eso lo voy a leer. Esto está en Ageo 1. Dice, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, esto pasa muchos años después, ya después cuando ellos vuelven del cautiverio, pero mira, dice, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, perdón, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así dicho Jehová de los caminos, meditad bien vuestros caminos. Y es tremendo, ¿no? O sea, de toda esa selección que Dios hizo, de personas que salieron de Babilonia para volver a habitar Jerusalén, para que se habitara otra vez Judá, de toda la construcción que Dios estaba haciendo alrededor de eso, ellos no aprendieron esa lección. Y ellos pensaban, no, pues que yo esté bien. Y pues lo de Dios, qué embarrada, terrible, ¿no? Pero ni modo. Sí, qué embarrada porque pues no, es que no hay presupuesto. Terrible. Sí. Fíjate el contraste tan marcado entre las dos, entre estos dos, entre los líderes y porque acá fíjate que también el profeta Ageo menciona, dice, por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, Josué, hijo de Josadac, o sea, al gobernador y al sacerdote, diciéndoles, bueno, ustedes sí pueden tener casas chéveres y Dios, y dónde está el corazón para Dios. Entonces, el tema no es construir templos lindos. El tema es cuando yo no estoy teniendo un corazón que realmente quiera poner a Dios primero de todas las cosas, aún por encima de mí mismo. Y eso es un reto grandísimo, pienso yo. Es una situación complicada porque... se salió yo. Bueno, es una situación complicada porque es difícil. Nuestra naturaleza, nuestra carne nos empuja a tener como ese corazón de, no, yo primero y luego sí las cosas de Dios. Y es complicado. Luego acá dice el estudio, listo, ¿qué tipo de casa se va a construir a Dios? Pues ya dijimos un templo, dice nota, David reunió los materiales e hizo los planos para un templo magnífico en Jerusalén, el cual fue construido después por su hijo el rey Salomón. Un templo, ¿cierto? Eso era lo que Dios quería, o eso es lo que David quería construir para Dios, era un templo digno para Dios, ¿sí?
como yo les he comentado algunas veces, hay una lectura muy, muy interesante de eso en un canal que se llama Proyecto Biblia. Y ellos hablan del templo como como un lugar donde el cielo y la tierra se cruzan, donde las cosas espirituales y las cosas materiales están en un mismo espacio, ¿sí? Y de alguna forma el templo de Israel era eso, ¿no? Porque aún ahí habitaba la presencia de Dios, como vimos desde el Génesis, ¿sí? Aún veía hoy en otro video que estaba viendo, la intención de Dios siempre ha sido habitar en la creación como su templo, ¿sí? Y eso es la habitación de Dios, es muy, muy interesante, es muy chévere entender eso, ese concepto del templo, ¿sí? Que más adelante se va a cristalizar como en una situación mucho más concreta y mucho más personal, ¿sí? Pero entonces finalmente lo que quiere hacer David es darle honor a esa relación que hay entre Dios y los hombres, ¿sí? Entonces, finalmente él no es el que lo hace, es su hijo Salomón, como lo menciona acá, porque pues él tiene las manos manchadas de sangre, él asesinó a mucha gente, sí, pero finalmente Salomón, creo que, yo no estoy seguro, me parece que Salomón significa rey de paz, y justamente es eso, como que esa promesa reposa en la vida del rey Salomón. Luego dice acá, ahora pues di así a mi siervo David, así ha dicho Jehová a los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti destruí a todos tus enemigos y te ha dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. Esa promesa, ¿dónde la oímos? ¿A quién le hizo Dios esa promesa? Abraham. Muy bien, Josuecito. A Abraham. Sí, señor. Entonces, aquí ya tenemos, ¿se acuerdan que estamos hablando del reino de Dios? Entonces, primero está el lugar, está el pueblo, ya hay un pueblo, ya hay un rey que es David, ¿sí? Y dice, para que evite en su lugar nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse a jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así dice Jehová, te hace saber que Él te hará casa. Ahora, la pregunta que hace el estudio acá, eh, ¿Qué tipo de casa ¿qué le tipo? prometió establecer a... ¿Qué tipo de casa prometió Dios establecer para David? ¿Qué opinan mis hermanos? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Aviso de System y Server, batería baja. Espera, espera. Una casa para siempre. Una casa para siempre, ¿cierto? Ahora, dice, toma en cuenta que el término casa algunas veces se refiere también al linaje o a los descendientes, y la casa de David, que de hecho, o sea, vamos a ver que todos los reyes eran esa casa de David, que iba a permanecer para siempre. Entonces ya sabemos de dónde va a ser, Dios acá ya nos da un indicio de dónde va a venir ese linaje o esa promesa, y esa promesa es impresionante, ¿sí? Porque tenemos que Dios había hecho esta promesa a Abraham y hace este pacto con David. Este se llama el pacto davídico. ¿Sí? El pacto con David es un pacto en el que Dios se compromete a finalmente que haya un rey que va a reinar para siempre. Ahora yo pregunto, de los reyes que estuvieron en la época después de David, ¿cuál de ellos reinó para siempre? Ninguno, ¿cierto? Por acá dicen, ninguno reinó para siempre, todos murieron. ¿Cierto? O sea que tenemos claro que no era ninguno de los hombres que ocupó el trono de David hasta el exilio y hasta la destrucción ni los hombres que fueron gobernadores después. Ninguno de ellos cumplió y pues vemos también
que eso, pues que pues ninguno de ellos realmente, aunque algunos hicieron cosas muy interesantes y muy loables delante de Dios, ninguno de ellos tuvo la, digamos, como la espiritualidad de la relación con Dios que tuvo David. Claudita, señora. Mi Dieguito, es que estaba mirando el significado de Salomón Sí, y señora. dice que significa shalom y que shalom significa shalom y que shalom significa pacífico. O sea que sí es algo como Y dices tú. era rey de paz. Sí, por ahí mi esposo Ajá. también lo había confirmado. Gracias, Claudia. Eh, Eh, bueno, entonces, sí, efectivamente, fíjate que en esa paz se edifica eso. Y es, digamos, políticamente, vemos que el reino de David y de Salomón tuvo una estabilidad muy grande. Fue el momento de florecimiento del pueblo de Israel como un reino. Pero ese reino no fue totalmente, digamos, no se concretó totalmente la promesa de Dios. Incluso Salomón, a pesar de que fue el momento en que más se extendieron las fronteras del pueblo de Israel, no fue, Salomón no llegó a todo lo que se suponía va a ser la extensión del reino de Israel, ¿sí? A pesar de que fue un reino muy extenso. Y la manera en que Salomón también expandió el reino fue a través de movimientos políticos, a través de matrimonios, que sabemos que eso pues también desvió su corazón y eso no le ayudó. Pero finalmente lo que hacen todas estas, lo que hace el pecado en estos hombres es dejarnos ver cuál era el, digamos, hacia dónde apunta ese pacto de Dios, ¿sí? Y ahorita acá nos estamos acercando vertiginosamente al Nuevo Testamento y lo van a ver. Perdón, y lo que vamos a ver acá es como la promesa última de Dios de ese hombre que va a venir, que tiene que ser del linaje de David. Ese pacto de Dios con David, lo que nos muestra es esa promesa de Dios donde finalmente se empieza a concretar. Ya hemos visto muchos indicios de cómo debería ser. David no es ese hombre, ¿sí? Porque bueno, tenemos un hombre que lucha contra el pecado, que, que hace la voluntad de Dios, que se posesiona como rey. Y uno podría decir, este es ya finalmente el hombre que va a pero pues después vemos cómo fue su caída con Betsabé, cómo fue la historia de su familia, cómo fracasó como padre, cómo muchas cosas que él hizo pues no fueron tan brillantes, ¿sí? Y pues que finalmente fue un hombre que simplemente fue un depositario de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora dice acá Dios hace como un recuento, dice, puse jueces sobre el pueblo de Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, y cuando tus días sean cumplidos y demás con tus padres, yo levantaré de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí el versículo 13 nos plantea una pregunta. ¿Cómo así? ¿Quién es el que edifica y cómo se va a afirmar ese trono para siempre? ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? Dieguito, pues es que no está hablando, yo creo, que no está hablando de la edificación en sí, sino que es que esta iglesia será para siempre, pero no es la edificación, sino su iglesia, formada por personas, ¿Y aquí dice ¿no? iglesia? No, pero está ¿No? hablando templo, bueno, no sé. Ahí hay una pregunta interesante, John, John, señor. Pues yo entiendo, según lo que viene ahí, dice que, versículo 12, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Yo lo dividiría en dos partes, que es la primera parte está hablando, el versículo 12 y 13, primera parte está hablando de Salomón, Ajá. porque finalmente Salomón viene directamente de las entrañas, o sea, es hijo directamente de él, y efectivamente el que edifica la casa, eh, el que le edifica el templo, que finalmente es Salomón, y Salomón, lo que usted decía, es la cúspide del reino de Israel como reino.
Y ya la segunda parte ya no está hablando de la profecía siguiente, que sería la simiente de la que vimos en Génesis, que Exacto. sería para siempre. Sí, 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 Johncito, gracias. Perdón. Gracias. No, gracias, John. Exactamente. O sea, yo opino igual y entiendo igual esa parte. Sí, a veces la división en versículos nos puede perder un poquito. Pero estas profecías, pues este tipo de textos no tienen su cumplimiento así. Nosotros pensaríamos que se cumpliera así, ¡chun! De una vez y sin Salabín de una manera. Entonces es un hombre que edificó un templo y ese templo durará para siempre. Pero no, o sea, regularmente esos cumplimientos a veces se dan de manera escalonada, digamos, o se cumple una parte en un momento y la otra parte todavía puede ser que esté por cumplirse, ¿sí? Dice acá entonces, yo le seré el padre, él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quite delante de ti. Entonces aquí está hablándonos claramente, pues, de Salomón. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Entonces, otra cosa que va a ser, digamos que es otro indicio importante en nuestra historia de la esperanza, es que eso tiene que tener una permanencia. O sea, este hombre que va a, este hombre que va a ser el que nos permita tener esa libertad del pecado y que nos va a permitir, y que va a permitir esa restauración del reino de Dios, va a tener, no va a ser un hombre, va a estar por encima del tiempo. Johncito. No, Diego, que fue sin querer. Qué Ah, pena. bueno, sí, señor, tranquilo. Luego aquí dice, ¿qué indicio tenemos de que esta promesa con respecto a la casa de David se extiende más allá de su hijo de Salomón? Creo que ya lo hemos hablado. ¿Quién quisiera decir la respuesta? Ahí está en el versículo 16. Para siempre, ¿cierto? Se ha hablado de que eso va mucho más allá del reino de Salomón. Ahora dice, adivine a cuál tribu de Israel pertenecía a David. Ayude, recuerde la promesa de Jacob, Israel a Judá en Génesis 49:10. Ah, es de Judá. ¿Sí? Vámonos allá a Génesis 49:10. Por aquí está. Eh, Génesis 49:10. Dice, Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Uy, tremendo eso, ¿no? A mí esas cosas me parecen súper chéveres, porque esto también lo vimos en otro episodio, ¿se acuerdan? Lo vimos en otro episodio donde hablábamos, acá está en el acontecimiento 12, cuando hablamos, venga, yo voy a buscar acá mis episodios, en el 12, cuando hablamos de, espérame, episodio 12, listo. Sí, cuando hablamos del sacrificio de Isaac, ¿sí? Cuando Isaac fue presentado como sacrificio. Entonces acá vemos que también se cumple esa parte, que David era del linaje de Israel y habíamos hablado del cetro como de un rey. Entonces aquí ya se empieza a materializar esa promesa de Dios acerca de su hijo, ¿no? Y de las cosas que iban a pasar a través de él. Entonces acá vemos cómo Dios, o sea, cómo esta parte, Dios acá hace este pacto con David y nos muestra como la posibilidad, o la posibilidad, no, cómo vamos a ir encontrando ese hombre que, pues, que va a derrotar a la serpiente, ¿sí? Pero no es David. Ahora, no sé si alguien tenga algún comentario, duda, queja, inquietud o algo que quieran comentar. ¿No? Listo. No sé. Gracias. Bueno, vamos entonces al episodio 20, ¿sí? Las profecías.
Entonces, todo esto que nosotros hemos venido estudiando, ¿sí? Al final desemboca, o sea, hasta acá, digamos que vamos en el clímax de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Ya hemos pasado, pero sigue un periodo muy largo, como ustedes saben, hay un periodo muy largo entre el reino de Israel, digamos, el reino de David y Salomón, que es como el apogeo, la parte más sobresaliente de este reino, y luego empieza un proceso de decadencia con los hijos y los descendientes de David, que parece que olvidan esa promesa que Dios les hace, y finalmente pues empieza un declive moral y espiritual en el pueblo de Israel. Vemos cómo empieza a instaurar la idolatría otra vez, vemos episodios muy parecidos a los de Jueces, hasta que los juicios de Dios sobre ellos y los profetas son como las personas que van a, van a ser como las alarmas espirituales del pueblo de Israel. O sea, Dios todo el tiempo les está advirtiendo a través de estos hombres cómo se están comportando y cuál es su pensar frente a esto. Dios empieza a establecer dentro de su pueblo una serie de situaciones, una serie de eventos y de situaciones, digamos que llevadas por los profetas, hasta el punto en que el pueblo no hace caso y finalmente pues son expulsados de la tierra. Primero las 10 tribus, ustedes saben que después de que Salomón muere, eh, el Roboán, que es el hijo de Salomón, se pone necio, no le hace caso a su padre, no le hace caso a los ancianos, que él pide consejo, le dicen los pueblos de Israel, las tribus de Israel, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a hacer tú? Los ancianos le dicen, no, pues nosotros, bájale la carga y mira, todos van a estar contigo, pero pues Dios ya había profetizado que Dios ya había establecido que el reino se iba a dividir y finalmente, Roboam pregunta a sus amigos y sus amigos le dicen, no, sea más duro todavía. Y pues ya Salomón había puesto unas cargas bien fuertes sobre el pueblo y finalmente, pues Roboam en su necedad pierde 10 tribus de Israel, se establecen dos reinos, el reino del norte, que se va a llamar de en adelante el reino de Israel, y el reino de Judá con dos tribus. Entonces, durante toda la historia, tenemos que en el reino de Israel, ningún rey después de Jeroboam agrada a Dios. De los 19 reyes, no me acuerdo si es 19 o 20, 20. Son 20. no, porque 20 son en Judá, me parece. Ah, De los 19 reyes que hay, ninguno agrada a Dios. O sea, desde Jeroboam empiezan a desviarse por la inseguridad de Jeroboam. Jeroboam instituye la adoración a unos becerros porque él sabía, bueno, si está el pueblo de Israel aquí conmigo, pero para las fiestas van a ir a Jerusalén, pues nada, aquí voy a perder porque pues todos van a ir a adorar allá. Entonces el man nombra, hace lo del mismo rey, el rey inglés, el de la religión anglicana que no lo dejaban casarse. Entonces dijo, ah, bueno, pues yo voy a hacer mi propia religión y pues instituyó la adoración a estos becerros. Y de ahí en adelante todas las prácticas paganas, digamos, toda esa inmundicia espiritual, y ojo a esa parte porque toda esa inmundicia espiritual va a llegar al pueblo de Israel, a esas 10 tribus, finalmente colman la paciencia de Dios, llega el reino de Asiria y los deportan y ellos se van pues al reino asirio y allá pues se vuelven parte de los asirios, son dispersados. Por el lado del reino de Judá son 20 reyes, de los cuales creo que solo 6, si no estoy mal, puede que esté muy equivocado en el número, pero solo muy pocos reyes logran adorar a Dios como Él quiere, ¿sí? Y algunos de ellos lucharon contra la idolatría, pero todo el tiempo en esta parte hay una pugna o una lucha espiritual por el corazón del pueblo de Judá. Como ellos tienen la adoración instituida por Dios, digamos que eso resiste un poco, pero al final también resultan ser tan idólatras como los del pueblo, como los del reino del norte. Finalmente, pues todos son también llega después Nabucodonosor, los lleva al exilio,
se van a Babilonia. En Babilonia pasan pues Daniel, como veamos, parte de Esdras, y finalmente allá pues Dios trata el corazón del pueblo y ellos regresan deportados. Ahí aparece también lo que leíamos ahorita en el profeta Ageo, y reconstruyen otra vez el pueblo de Israel, pero no en el mismo esplendor que habían tenido en el reino de Salomón. Ahora, este es un impreciso y cortísimo resumen de toda esta parte. ¿Por qué resumo esta parte? Porque todo es lo que pasa históricamente cuando hablamos de los profetas. Bueno, las profecías de un Mesías futuro. Vamos a Isaías 7:14. ¿Alguien quiere leerla? Sí, sí, señor. Dale, Nubiecita. Un segundito. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Manuel. Ay, esas promesas. Y ahorita llega Navidad y empezamos a escuchar mucho de esto. Acá Dios, a través de los profetas, Dios nos empieza a dar muchas más señas de cómo va a ser este Mesías, ¿no? Y empieza a formarse la idea del Mesías, ¿sí? Que esa es otra cosa importante, digamos, después de David, empieza a aparecer el ungido. El Mesías significa ungido, ¿sí? ¿Y qué es eso de ser ungido? ¿Quién tiene una idea, o que cuando decimos ungido, a qué le suena? Separado. Separado. No Ok. son, ungir era untar un aceite especial que tenían los profetas para decir quién era el nuevo rey. Perfecto, sí, señor. Bueno, hay iglesias en las que se cree que el ungido es una persona que por tener el Espíritu Santo puede hacer o tiene como ciertos poderes, entre comillas, como hablar en lenguas, o profetizar, o sanar milagrosamente, cosas así. ¿Sí? Y a eso le llaman la unción, perdón. Pero pues sabemos por la Escritura que la unción pues corresponde a eso, como a ser separado, señalado. El profeta o el sacerdote le ponían un aceite especial, no era cualquier aceite, sino un aceite especial, y esa persona ya sabía que estaba separada para un trabajo especial. Cuando una persona está llena del poder de Dios, como dice un profesor, eso tiene un nombre muy especial: poder de Dios, poder del Espíritu Santo, así se llama el poder del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Y en la Biblia vamos a ver de esa manera, o sea, el poder del Espíritu Santo va a llegar a las personas. Bueno, después podemos hablar un poquito de eso más adelante, pero vamos a ver que estas personas, acá vemos que eso significa el Mesías, alguien que era ungido y separado especialmente para una labor muy especial. Aquí una virgen conseguirá dar a luz un hijo, su nombre será Emmanuel, que significa, ahí lo dice aquí abajito, Dios con nosotros. Y si ven lo bonito, esto es muy bonito. Veníamos hablando del templo, ¿cierto? ¿Y cuál era el deseo de Dios con el templo? Que fuera para siempre. O sea, que fuera para siempre. Pero ¿se acuerdan que el templo era como que se unían el cielo y la tierra? ¿Para qué? Para Dios estar con nosotros. Sí. ¿Sí? Y se acuerdan, eso lo vimos también en el tabernáculo, porque eso era lo que pasaba al principio de la creación. Dios quería estar con nosotros. Entonces al final vamos a ver que esa es la promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros. Listo, nosotros no lo hicimos de la manera espiritual. Bueno, ok, va a venir este hombre y va a ser el mismo Dios en medio de nosotros. Tremendo, eso es muy bonito, Dios con nosotros. A mí me sorprende cuando las personas dicen, no, es que yo estoy como apartado de Dios, yo no me siento muy bien, yo siento que estoy lejos de Dios. Y pues sí, evidentemente hay cosas que nos apartan del Señor, pero ese no es el deseo de Dios. O están los que dicen cuando uno les comparte, no, es que yo soy tan pecador. Y eso sí, y yo creo que hay como cierto orgullo en esa frase. Es que yo soy tan pecador que Dios no me va a aceptar con todo mi pecado.
pues justamente Dios es el que hace algo con respecto a nuestro pecado, ¿sí? Y es impresionante porque ese es el deseo de Dios, estar con nosotros. Eso es muy bonito, muy especial. Bueno, acá dice, bueno, vamos a irnos por acá, dice su nacimiento. Lea Isaías 7:14, que fue el que leyó muy amablemente mi hermana Nubiecita, ¿sí? Y se recuerde que el vencedor de Satanás que Dios había prometido sería la simiente, el hijo, la semilla de la mujer, y que no hay mención de un padre, ¿sí? Sí, no había mención de un padre. Entonces acá nos remite al acontecimiento número 7. El acontecimiento número 7 lo voy a buscar por acá. El acontecimiento número 7 dice, No lo estás compartiendo. sí, yo sé que no lo estoy compartiendo, pero yo sé que todos mis hermanos tienen la cartilla porque son re juiciosos. Entonces acá ya está. El acontecimiento, veíamos la simiente de la mujer, ¿sí? Y no se menciona pues el hombre, ¿no? No se menciona ahí pues a un hombre en la ecuación. Y hay una pregunta, ¿qué relación posible encuentra usted entre Génesis 3:15 e Isaías 7:14? Mirémoslas. Voy a buscar Génesis 3:15 aquí súper rapidísimo. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y acá dice, por tanto, ¿qué cosas tienen en común? Hagamos una comparación. ¿Qué cosas tienen en común estas dos escrituras? La voy a leer otra vez. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás el calcañar, o sea, el talón. Y en Isaías 7:14, asimismo el Señor os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel. ¿Cuál será qué similitudes encontramos ahí? Pues en uno Mujer, hablan de la simiente, ah, ¿no? simiente de Y el mujer. otro hablan del hijo que tendrá la Virgen. Ujú. Entonces, Es en como primer el lugar, mismo, perdón, nuevecita, señora, que es como el mismo. es muy Ah, parecido. están hablando de, Sí, están hablando de una persona, o sea, están hablando primero de una mujer, ¿sí? Va a ser el hijo de una mujer. Y en segundo lugar estamos hablando de eso, del hijo de una mujer, de la simiente de esa mujer y la simiente. Ahora, ¿qué tienen de diferente estos versículos? ¿Qué información diferente tienen estos dos? Génesis cuenta que va a haber una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que el uno lo irá en su cabeza y el otro en el calcañar. O sea, se adelanta como a la guerra espiritual, mientras que solamente Isaías cuenta de ese nacimiento de una virgen. Ujú. Fíjate que acá es como, acá en Génesis se nos estaba planteando todo el panorama de lo que iba a suceder a lo largo de la escritura. Fíjense que hemos estado viendo eso. Por un lado está los frutos de lo que hizo la serpiente con su engaño, el pecado en la humanidad y cómo se vio manifestado eso en la maldad en los tiempos de Noé, en la necesidad de sacrificios en el tiempo de Moisés, en la maldad que hubo en jueces, la maldad que vimos en reyes, o sea, todo eso, y pues digamos, viéndolo desde el punto de vista del pueblo de Israel, pero eso se da a nivel mundial, todo eso es el fruto, lo que dice acá, la enemistad de la simiente de la serpiente. Y por otro lado, vemos lo que va haciendo Dios a través de una simiente, desde Abraham, para poder llegar. Está demostrando la batalla cósmica, lo que se da en Génesis 3:15. ¿Sí? Eh, como esa situación del pecado, como Dios quiere contrarrestar la situación del pecado entre lo que hizo la serpiente y la simiente de la mujer, lo que hizo Dios, el diseño de Dios. Por otro lado, dice acá, el Señor mismo os dará señal. ¿Sí? Sobre lo de ahorita de los cuantos reyes subieron en el reino del norte, hubieron como Hubo. hubo 19,
Hubo 19 y en el otro como 20. Ah, pues yo estaba, ¿no es cierto? Gracias, hijita, y gracias, esposa, me confirma acá Josué que los reyes del norte fueron 19 y los reyes del sur eran 20. Y en el norte no hubo ninguno. Y en el norte no hubo ninguno bueno. Entonces, fíjate que acá él nos estaba dando Es chévere verlo porque acá podemos ver todo el preámbulo que Dios nos hizo en ese momento y ya que hemos recorrido todo eso, vemos cómo eso se ve claramente en todas pues a través de todo el estudio de la Biblia. Ahora, acá en Isaías dice, va a haber una señal, o sea, esto tiene una situación concreta, ¿sí? Esto se va a dar, y esa situación concreta no se va a dar en un pueblo, como estábamos viendo solamente, sino se va a dar en una persona. Concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí? Ese único hijo, esto es lo que tiene diferente. Entonces, acá tenemos esa conexión entre esas dos, simiente de la mujer, pero acá ya vemos que es uno y que se va a llamar Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y eso es maravilloso, eso es muy chévere. Eso es muy bonito porque podemos ver ahí la mano de Dios. O sea, Dios no fue como, ¡ah! Ahora se me descarrió la humanidad, ¿qué voy a hacer? No, Dios tenía un plan desde Génesis. Por eso se llama la victoria y la esperanza. ¿Señora? Y además que nace de una virgen, ¿no? Ajá. Exacto. También involucra, bueno, ¿y qué involucrará eso de que nazca de una virgen? ¿Qué conllevará eso? Que pues no es concebido de hombre. Nacerá de una virgen. Mira que yo no lo había, pero claro, ahí ya lo dice. Nacer de una virgen. Es como un oxímoron. Un oxímoron es una palabra es como una frase que se contradice a sí misma, como orgulloso de mi humildad. ¿Sí? Eso es un oxímoron, la misma frase se contradice. Como nacido de una virgen, pero si era virgen, ¿cómo nació? ¿Sí? Entonces parece un oxímoron, pero no lo es. Pero exactamente, entonces aquí vemos una señal muy clara de parte de Dios acerca de eso, acerca de cómo sería el nacimiento de esa simiente, cómo sería el nacimiento de la simiente de la mujer, ¿sí? Por otro lado, dice aquí el lugar de su nacimiento. Lea Miqueas 5:2. ¿Alguien quiere leer Miqueas 5:2? Aviso del sistema y server. Bueno, acá lo tengo. Miqueas 5:2. Ya no lo tengo. Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Uy, eso también está denso. El estudio dice, ¿cómo se relaciona este versículo con la promesa hecha acerca del cetro en Génesis 49:10 que vimos ahorita? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Dice, ¿cómo se relaciona este versículo con la promesa acerca del cetro en Génesis 49:10? Voy a buscar en Génesis 49:10. Vámonos a Génesis 49:10 a mirar qué es lo que dice. Génesis 49:10 dice lo siguiente. No será quitado, estamos comparando estas dos escrituras. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, que ya Claudita nos había dado, Claudita y Nubiecita, si no estoy mal, nos habían dado como un referente que era Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso dice en Génesis. Y en Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué relación, qué cosas vemos en común en estas dos escrituras?
Está difícil. Ahí vemos a Judá. A Judá, ¿cierto? Y a Judá, pero a Judá como quién. Porque Belén es una ciudad donde estaban los descendientes de Judá, de la tribu de Judá. ¿Sí? Acá dice, para tú eres pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Sí? Entonces aquí el punto de contacto entre estas dos escrituras es Judá. Pero aquí hay uno que nos da. Pero hay otra cosa que también está, hay otro elemento que también está, mira lo que también tienen en común. Pero ¿quieren saber cuál es ese elemento? En la siguiente clase. En la Sí, en la siguiente. siguiente. Hay otro elemento ahí que es clave dentro de esto, pero entonces ya lo voy a poner acá. ¿Cuál es el segundo elemento? Voy a ponerla acá. ¿Cuál es el segundo elemento que tienen en común Miqueas 5:2 y Génesis 49? Bueno, mis hermanos, pues yo les agradezco un montón que ustedes un puente se tomen la tarea de estudiar la Biblia, que pues para mí es un gozo. Y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Les pido por favor pues que oremos. Pues oremos porque Dios nos permita. Para mí es un gozo poder ver estas escrituras y poder compartir con ustedes, que ustedes también me han enseñado mucho a través de todo este tiempo de estudio. Pero oremos porque Dios nos permita no solamente llenarnos de conocimiento, sino que ese conocimiento se vea, pues, se vea redundando en más santidad, en más evangelismo, en más conocimiento del Señor para amar a las personas, amar empezando por los de nuestra casa hasta los de afuera. Oremos mucho por eso, mis hermanos. ¿Me acompañan en oración, por favor? 6 en punto. Bueno, vamos ahora. Bendito Dios, yo te doy tantas gracias, Padre, por este día, Señor, por este tiempo que nos permites tener con mis hermanos. Yo te agradezco mucho, Señor, por su disposición, un día de descanso, Padre, para poder estudiar tu palabra. Te agradezco, Señor, por tu bondad, tu misericordia, Señor, al permitirnos conocerte. Yo te quiero pedir, Señor, que no nos volvamos fariseos, Dios, o escribas, Padre, que saben mucho de la Biblia, que conocen tu palabra, Señor, pero son ciegos, Dios, a tu voluntad. Te pido, Dios, que tu palabra, tu espíritu, Señor, sea redarguyéndonos, bien sea nuestro pecado, bien sea en la dirección, Dios, la que tú quieres que nosotros andemos, Padre, para que podamos cumplir con el llamamiento que tú nos has hecho como iglesia, Señor, de predicar a las demás personas, Señor, y de poder conocer más, poder llevar, pues, las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo, Dios, a todos, Padre. Gracias, Dios, porque siempre ha sido tu deseo, Señor, habitar con nosotros, y no solo con nosotros acá como iglesia, sino con todo el mundo, Señor, con todas las personas, y aún diste a tu propio Hijo precioso, Padre, para que nosotros pudiéramos conocerte. Yo te pido, bendito Señor, porque seas tú bendiciéndonos, Señor, ayudándonos, Padre, a cada día conocerte más y pues a poner por obra, Señor, el disfrutar, Padre, de nuestra comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias por ese. No somos merecedores, Dios, no somos dignos de ese amor que tú nos prodigas, Señor, pero pues tu misericordia, Señor, se ha extendido hacia nosotros y podemos, Dios, tener el privilegio de acercarnos a ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Dejamos este resto de día en tus manos, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, les agradezco mucho. Amén. Muchas gracias, Dieguito. Gracias, Dieguito. Chao, que estén muy bien. Gracias, Dios los hermano. bendiga a todos. Conectados. Chao, Saludos, Ángel, que familia. te rinda. Chao. Chao, Manuel. Chao, mis Está hermanas. lloviendo.